gusto estar aquí en Seúl, Miguel González. Es un placer. Bueno, por estas etapas ya es más o menos bien conocido por casi todo el mundo que la topología es muy versátil en el sentido de que se tiene muchas conexiones con distintas áreas de matemáticas e incluso otras disciplinas fuera de las matemáticas, como física, clásicamente la ha tenido, biología y química, y quizás más recientemente con computación. Y justamente lo que les quiero platicar hoy es el uso de las técnicas de lo que se llama la topología algebraica dura, clásica, es abstracta, teoría de la homotopía, en un problema muy concreto que surge en conexión con la robótica, a saber, el problema de planeación motriz. En esta simbiosis, se queda de manifiesto una de las debilidades, quizás una de las características y posiblemente una de las debilidades de la topología algebraica, que es altamente no constructiva, ¿no? Es existencial nada más. Uno puede tratar de usar esos métodos para probar que existe una solución o que definitivamente no existe una solución para un problema concreto determinado en alguna otra área. Sin embargo, si uno puede probar que sí existe, usualmente no tiene un método, un algoritmo para al menos dentro del punto de vista de la topología algebraica, para resolverlo, para encontrar la solución. Sin embargo, ese tipo de problemas también, esa situación ha venido evolucionando con el surgimiento de lo que se llama actualmente la topología computacional, que es como una versión moderna, es un hijo de la ya más establecida geometría computacional. E incluso algunas de las cosas que voy a estar diciendo pues están basadas en métodos tales de la topología computacional. Entonces déjenme empezar. Esto es realmente una plática de matemáticas. Eventualmente va a tener este lenguaje del problema de la planeación motriz. Pero déjenme empezar con una motivación breve. El punto de partida aquí es el concepto que se llama la categoría de Luster-Zimmermann. Entonces, eso no es nada más que, imagínense que tienen un espacio topológico X, y entonces se fijan en el mínimo número de puntos que cubren homotópicamente X. Con eso quiero decir, para que lo escribo, esto es el mínimo número de puntos que cubren homotópicamente a X. Entonces, con eso lo que quiero decir es básicamente, aquí tenemos nuestro espacio y uno de estos tales puntos X y. Entonces, está metido aquí, voy a escribir X y como el conjunto bipuntual X y nada más. Entonces, que lo cubra básicamente es, pues que haya una pequeña vecindad alrededor de metida aquí, y lo que uno podría esperar es que esta vecindad se retrayera en este punto, y que variando los puntos uno tendría correspondientes dudas que cubrieran. Es un poco demasiado pedir. Esencialmente, no le voy a pedir esto que sea una equivalencia homotópica, pero estos dos maps que sí sean básicamente lo mismo. Por supuesto, este es nulo, entonces le voy a pedir que este sea nulo. Otra forma de ponerlo es, me puedo fijar en la retracción obvia en XY, mando todo en XY, y este lo veo aquí. Y ahora sí pido que este diagrama sea homotópicamente compatible. En otras palabras, que la inclusión de Louis dentro de X sea nulo homotópico. Entonces, a finales de cuentas, lo que están pidiendo es que estos puntos tengan pequeñas vecindades que se puedan contraer al punto en cuestión, pero la contracción no necesariamente tiene que suceder en X, en el UI, sino se puede estar desinflando el U en todo el espacio para llevarlo a el punto X. Entonces eso es lo que se define como la categoría LS, lo van a llamar de X. Por cuestiones de normalización uno le sustrae una unidad, de tal manera que la categoría de un espacio es X, quiere decir que el espacio tiene nada más un solo abiertito,
¿Qué es contráctil? Pues si solo sí. Es decir, está cubierto por un abiertito, o sea, todo él es contráctil. Si solo sí X es por sí mismo contráctil. Entonces, bueno, una forma de pensar esto es como una medida de saber qué tan interesante es un espacio. Entre más categoría, más interesante, filosóficamente hablando. Muy bien. La definición original de Lusternik y de Schneeberman no es esta, está más bien pensada para entender la posibilidad de tener puntos críticos a funciones suaves en una variedad. Sin embargo, esta definición es posterior y está mejor adaptada para los desarrollos ulteriores que hubo de la categoría en términos homotópicos. Bueno, entonces brevemente algunas de las propiedades como para que nos familiaricemos con este concepto bastante simple, en principio de establecer, es que, bueno, la categoría de un espacio es invariante del tipo de homotopía de la X, solo depende del tipo de homotopía de la X. Entonces, solo depende del tipo de homotopía de X. Bueno, pues es una de las razones por las cuales es de interés desde el punto de vista de la homotopía. Otra es que hay formas estándares de tratar de, en un momento dado, calcular explícitamente cuál es la categoría de un espacio. Y en particular hay cotas por abajo y por arriba. Una cota por abajo es lo que se llama la longitud de productos, en inglés couplings, de X. Esta es una cota inferior a la categoría, ahorita digo qué es esto. Y una cota superior está dada por la dimensión homotópica entre la conectividad. Entonces, brevemente, lo que esto quiere decir es, esto es la dimensión homotópica, la dimensión homotópica de X, y no es más que la mínima dimensión de complejos celulares que tienen el tipo de homotopía de X. Representaciones de la homotopía de X por complejos celulares se fijan en la mínima dimensión. Entonces, mínima dimensión de complejos celulares C, que son homotópicamente equivalentes a X. La conectividad de X es la máxima dimensión en donde no hay grupos de homotopía. Aquí la conectividad de X es básicamente definido como el máximo de los Is, de tal manera que los grupos de homotopía X son 0, J, para todo J hasta ahí. Mientras no haya información en términos de grupos de homotopía. ¿Qué otra cosa? Bueno, la longitud de productos. Aquí R se supone ser un anillo y uno va a estar fijándose en cohomología con coeficientes en este anillo. Uno puede tomar otro tipo de cohomologías o incluso coeficientes torcidos, pero déjenme hacer el caso más simple. Esto es simplemente la longitud mayor de un producto no trivial de elementos de cohomología, que no vaya a ser el 1, porque siempre uno puede agarrar uno por uno, entonces la longitud va a ser infinita. Entonces, esto es el máximo longitud de productos no cero de elementos en la cohomología reducida de X, digamos, con coeficientes en un anillo R. Al ponerle cohomología reducida ya, no estoy permitiendo el factor 1, puedo permitir, si no fuera con eso, puedo permitir otras cosas en dimensión 0, pero esencialmente se fijan entonces en productitos de una longitud que sea no cero, digamos de dimensión positiva usualmente. Muy bien, entonces, bueno, pues esta propiedad es bastante agradable porque permite hacer diversos cálculos. Ejemplo
Bueno, ya dije que la categoría es 0, eso solo si es contráctil. Por otra parte, otra de las cosas que se pueden ver es que la categoría es 1, si solamente si X es una cosa parecida a un espacio de suspensión, si solamente si la diagonal de X en X cruz X se puede deformar a los ejes, a lo que se llama el wedge, perdón por la palabra, a X wedge. Entonces esto es X cruzado con X, esto es X cruz X, pero los puros ejes, o sea la unión de X con X en un punto, aquí estoy suponiendo que tiene el punto base, tiene una topología decente alrededor, son los ejes. Entonces si la diagonal la puedo formar a los ejes, la inclusión de la diagonal. Bueno, por ejemplo, concretamente, la categoría de una suspensión tiene una comultiplicación que es justamente una deformación de la diagonal a los ejes. Entonces la categoría de toda suspensión es menor o igual que 1. Y en particular una cosa que quiero remarcar para uso posterior es que la categoría de las esferas es 1, lo cual es más o menos claro. No son contráctiles las esferas porque tienen grupos de homotopía no triviales, el enésimo de la ICN, y está cubierta por dos abiertos, que son contráctiles de hecho, los casquetes de la esfera. Y por la normalización de allá, pues la categoría es 1. Bueno, pues eso. Otros ejemplos interesantes, también para lo que sigue, es el hecho de que la categoría de, digamos, CPN, consideremos el proyectivo complejo de dimensión n compleja. Bueno, la primera cota inferior esta dice, bueno, te tienes que fijar en la cohomología. Pensemos en la cohomología con coeficientes enteros, digamos. La cohomología de CPN es una álgebra polinomial en un generador de altura n más 1. Entonces tienes la enésima potencia es no cero, y eso da que al menos es n. Y por otra parte, aquella cosa, en la cota superior dice que está acotada por la, bueno, pues CPN por sí mismo es un complejo celular con una celda en cada dimensión par, hasta 2n, pues la dimensión es 2n, y es simplemente conexo. Entonces está acotado por 2n entre 2, que es uno más de la conectividad, y entonces esta cosa, es decir, vale n. Similarmente uno puede ver igualito que la categoría de RPN, en el caso real de los proyectivos, también es n. El mismo argumento, pueden usar coeficientes módulo 2 y funciona esencialmente igual. La única diferencia es que no van a tener este ni este. Van a dividir por 1 porque pues, no es conexo, pero no simplemente conexo. Muy bien, entonces en este sentido, pues uno puede hacer cálculos de estos invariantes. Otro que quiero remarcar aquí, que es una generalización de lo que sucede en esferas, es que la categoría de espacios de configuración RNK es K, ¿sí? Es K-1. Este no es relevante para la plática, nada más lo estoy manejando como ejemplo, pero déjenme mencionar brevemente por si alguien no está familiarizado. Este es el subespacio del producto cartesiano de Rn consigo mismo, K veces, K tuplas de puntos en Rn, pero le voy a pedir que no haya colisiones, ¿no? Que los puntos X, el X, un elemento de X es X1, hasta XK, cada XI en Rn, sean distintos a pares. Y entonces uno puede, esencialmente igualito que funciona aquí, probar que la categoría de estas cosas funcionan así. Por cierto, esto es genérico, el hecho de que la categoría de esta cosa es igual a n, esto es cierto para variedades simplemente conexas, simplécticas, que tienen dos formas cerradas, no degenerada. Muy bien, entonces, suficiente como para motivación. Déjenme empezar a hablar de un pariente cercano a esto, la complejidad topológica, pero en términos un poquito más generales, también clásicos.
Entonces, ¿cuál fue la idea para definir esto? Pues tengo aquí a X y me puedo dejar en un punto metido ahí. Entonces, lo que uno quiere, bueno, lo voy a poner por acá. Entonces, uno esencialmente lo que está buscando son abiertitos, muchos de ellos que cubran la mínima cantidad posible, que cubran y que la inclusión sea nulo-motópica. En otras palabras, que la función, como aquí, este triangulito, lo estoy reponiendo aquí, que esto sea conmutativo salvo homotopía. Bueno, pero en estos términos uno podría reemplazar esta inclusión por una función en términos homotópicamente hablando más amena, lo que se llama una fibración, y un modelo para tal cosa está dado por las curvas basadas en X. Entonces, por aquí está un punto base de X y el espacio consta de todas las curvas que empiezan en 0 aquí y terminan en sabe Dios. Todas las curvas basadas en X. Este espacio es contráctil, siguiendo cada curva por sí misma, a lo largo de sí misma, hacia un punto, la curva constante. Esto es el tipo de homotopía de X, de un punto. Pero aquí lo que podemos hacer es fijarnos a cada curva, la basada, fijarnos en su punto final. Entonces evaluemos en el punto final. Y esencialmente, pues esto es contráctil. Entre este y este no hay gran diferencia, es homotópicamente lo mismo. Pero ahora es fácil ver que esta evaluación es una fibración, básicamente se comporta bien en términos homotópicos, es una fibración. Y entonces en estos términos lo que estamos buscando son abiertitos que cubran y que admitan una sección, salvo homotopía. O sea, una función de aquí a acá que haga este diagrama conmutativo, salvo homotopía. Pero como esto es una fibración, se puede reemplazar por una que sea estrictamente conmutativa. Entonces, lo que uno quiere es definir secciones o funciones, si no es una función bien comportada, al menos salvo homotopía. Y eso es lo que se llama la categoría seccional o género de Schwartz. Por esta parte de secciones, categoría seccional, que simplemente pues está definido en la misma forma. No es más que la categoría seccional SECAT. De una función de E en B, en X voy a poner, es igual. El mínimo número de abiertitos en los que cubren a la base, al espacio de abajo, al espacio este, de tal manera que cada uno de esos abiertitos admite una sección, salvo homotopía de esta función. Entonces es el mínimo número de abiertos que cubren a X, cada uno de los cuales admite una sección salvo homotopía, una sección homotópica, digamos, de P, restringido a ese abiertito. Y para ser consistente con lo anterior, le voy a sustraer uno. Muy bien. Bueno, pues este concepto, mientras que la categoría LS fue introducida por ahí de los 30 y mayormente con la motivación que les dije, esto creo que fue a finales de los 50, inicios de los 60. Es una generalización más o menos natural y tiene propiedades similares. Ya borré. Propiedades es que es un invariante del tipo de homotopía fibrado de la P. SECAT solo depende del tipo de homotopía fibrado de la función P. El SK de una tangente es el K de la variedad de abajo, ¿verdad? Exacto. El SK de las tangentes pues es básicamente
El mínimo no es el CAD de la variedad, es las cartas en donde lo puedes trivializar. Pero quieres una sola sección. Lo que estás pidiendo son abiertitos de la variedad, en donde tengas una sección al tangente, o sea, una sección, unas tangente, un campo vectorial. Pero no estamos diciendo que sea la categoría de la variedad. Pero hay una desigualdad, ¿no? Porque si tienes como que los abiertos ya están cubriendo la variedad. Sí, claro. Esos son Claro. O sea, si los pides que sean, digamos, abiertos De una carta, sí, de un con átomo. conecto, ¿no? O sea, si bolas, por ejemplo. Sí, claro. Si son contráctiles, pues ahí sí se va a trivializar. Ahí sí habría como una desigualdad. Sí. Supongo que yo estaba pensando en el tangente a una variedad, pero tú estabas pensando cualquiera. No, es el El tangente. tangente. Sí. Pero el asunto es que este número puede ser, tú puedes tener, o sea, un as sobre el tangente no es principal, tú puedes tener una sección sin que se trivialice. Entonces, tener una sección, como por ejemplo en esferas, tener una sección de esferas que cuando son las impares tienen secciones, pero no se trivializan. Números de átomos. Entonces es ligeramente distinto. En haces principales, si no pones un as, ahí sí, lo que estás pidiendo es el mínimo número de cartitas en donde el as te trivializa. Trivializarlo es como decir algo acerca de la variedad. De hecho, tenías que la esfera, tú la esfera sea la categoría 1, ¿no? Sí. Yo creo que para el tangente de ese 2 deberías de necesitar al menos 2, ¿no? Porque no puedes trivializar, porque no es trivial. Exacto. Entonces ahí ya tienes un ejemplo. ¿Qué es una variedad de Stiefel? Tangente de ese 2, necesitas 2 para ese 2. El tangente de una esfera es una variedad de Stiefel, son dos vectores ortonormales. Y K de eso, en general creo que es 2. Es la K, y así empiezas a ver, es el número de marcos. Si ya pones más marcos, podemos conocer. Bueno, entonces andaba por acá la categoría seccional. En particular, así. Por ejemplo, lo que sí es, justo en relación a esa pregunta, es que la categoría seccional es la categoría de abajo, y esto es en general, si este es nulo homotópico. Y eso generaliza simplemente aquella observación. O sea, sí tiene que ver con la categoría. Es una generalización de la categoría usual del espacio, pues si pones cualquier función que sea nulo homotópica. Y aparte de ser un invariante, tiene cuotas correspondientes. La longitud de productos en el kernel de la P es una cuota inferior al CK. Son propiedades, esta es fácil de establecer, la otra requiere teoría de obstrucción. Y una cota superior está dada por la dimensión homotópica de la base entre la conectividad de la fibra homotópica más 2. Aquí lo único que lo ha definido, esta es la dimensión de la homotópica de la base, como la mencionamos hace ratito, esta es la conectividad de este espacio y esta es simplemente la fibra homotópica de P. Pensemos que P es una fibración, es simplemente la imagen inversa bajo un punto, bajo P. Y por otra parte, esta es una generalización natural de lo que se tenía por allá, que es, bueno, ahora me voy a fijar en la longitud máxima de productos no triviales, pero los factores no pueden ser cualquier cosa, deben ser elementos que están en el kernel de la P. Fíjense que la P en cohomología va de aquí para acá, entonces aquí estoy buscando elementos cuyo producto lo más largo que se pueda, pero cada factor debe de ser restringido aquí, bueno, mapeado, pues vaqueado aquí, trivialmente, debe estar en el kernel de la P. Entonces lo mismo, pero productos de factores en el kernel de la P. Entonces, en particular, uno podría fijarse en una fibración muy concreta que tiene de especial la categoría, pues tiene que agarrar un espacio de funciones y evaluar, pero funciones basadas. Entonces, ¿qué tal que lo que
lo que propuso Farber, el espacio de curvas libres en X. Y bueno, igual yo podría evaluar. ¿En quién? Pues realmente no importa mucho. De hecho, observen que las curvas en X tienen tipo de homotopía de X. Cualquier curva la puedo encontrar por sí misma, digamos, al punto central. Y este punto central es cualquier cosa en X. Eso tiene el tipo de homotopía de X. Si evalúo en ese punto, esto es básicamente una equivalencia homotópica, y hablar de la categoría seccional es, para la identidad, pues es nada, esta es una fibración, y tener secciones, pues tienes la sección obvia ella misma, pues es cero, no tiene interés. Pero ¿qué tal que mejor evalúo en dos puntos? Y no hay mucha diferencia en dónde evalúes realmente. Evaluemos en los extremos de la curva. Bueno, entonces tengo esta fibración y me podría fijar en la categoría seccional de esta cosa, y esto se define como la complejidad topológica de X. Por ahí de los 2000. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el problema de planeación motriz? Bueno, pues básicamente es como un modelo. Estuvo de hecho motivada por ese problema. Imaginemos que tenemos un robot, un sistema autónomo, y nos fijamos en su espacio de estados. Este va a ser este X, de R. Por ejemplo, si el robot es un brazo mecánico, lo más simple posible, con dos goznes aquí que se pueden mover, y pues una posición del robot queda determinado por un par de ángulos. El espacio de estados, o sea, cuáles son las posibles fotografías que le puedo tomar al robot, está determinado por esos dos ángulos, y entonces para este robot, su espacio de estados no es más que un toro. Ese es el espacio de estados de este robot idealizado. Puede dar vueltas completas en dos ángulos. Muy bien. De hecho, no es difícil, es un robot planar, y los brazos tienen como que una rendija por donde pueden circular por sí mismos. Habría que diseñar una cosa por el estilo. No hay choques, todo puede dar vueltas libres. Este también lo puede hacer. Entonces, de aquí, de alguna manera, este punto está fijo, pero puede pasar por debajo. Muy bien. Entonces, a este espacio lo puedo pensar como el espacio de tareas en cuanto a desplazamientos del robot. Es decir, voy a pensar una pareja de puntos en el espacio de estados como una posición inicial y una posición final del robot. Y eso va a ser una tarea para el robot, tiene que estar de aquí a allá, y con eso va a lograr algo. Este sería el espacio de acciones, todos los movimientos del robot, el espacio de movimientos. Y en estos términos, una sección de esta evaluación, o sea, una función que viene de aquí para acá, que hace esto conmutativo, no es más que una forma de asignarle a cada tarea una acción que regrese a esa tarea, o sea, que empiece en el inicio y termine en el final. Entonces, una tarea que realice esa tarea. Una acción que realice esta tarea. Esto es lo que llamaríamos un plan motriz. Para R. Ahora, en términos aplicados, hay muchas formas de dar tales planes motrices para un robot. Muchos de los procesos usuales son de tipo heurístico, de exploración, y depende que el robot por sí mismo esté capacitado con sensores y una computadora interna que le permita procesar toda la información que está recopilando el robot de su alrededor en alguna vecindad, y entonces se empieza a tomar decisiones en términos de un proceso, una heurística ni siquiera bien fundamentada, y tratar de llegar lo más rápido a su posición final, ayudado quizás con ciertas condiciones. Pero usualmente estos procesos son de carácter muy costoso computacionalmente hablando, y requieren tecnología, los sensores y todo esto para... Entonces, digamos que esto es que quiero planear el movimiento de una manera que sea eficiente en tiempo real. Previamente, todas las posiciones que pueda tener, todas las tareas que puedan ser asignadas al robot, le vamos a instruir cómo realizarlas.
Por ejemplo, imagínense que tienen un robotcito en la luna, entonces, o en una planta nuclear en donde por ahí hay una fuga y se tiene que mover, no te puedes acercar, lo haces por control remoto, pero el asunto es delicado. No puede el robot en un momento dado pasar por donde está el punto cero, porque es a riesgo de que se descomponga. Entonces, una condición especial que se le ponen a los planes motrices es que sean robustos al ruido. Y eso se traduce en la continuidad de la sección. Esto es que sean robustos al ruido. Regresando al ejemplo del robotcito que tiene que hacer algún trabajo de mantenimiento en la planta motriz, en la planta nuclear, evidentemente tiene que ser manejado a control remoto, tiene que ser supervisado a control remoto. Y pues digamos que aquí está el área donde está trabajando, y tiene que venir de aquí para acá, y aquí está la parte crítica. ¿Cómo se hace esto? Donde no debe de pasar en cierta vecindad por cuestiones de radiación. Entonces, bueno, pues digamos que queremos hacerlo de una manera eficiente, pues le habríamos instruido que siga más o menos una curva de este estilo. Pero pues como está a control remoto y hay mucha interferencia y bla bla bla, o puede estar muy lejos, nosotros puede que nos estemos dando cuenta de dónde está el robot, o la inicial y la final, con cierto ruido, con cierta perturbación. Entonces a lo mejor pensábamos que estaba ahí cuando realmente estaba acá, y el movimiento aquí, el plan real tendría que haber sido esto, pero nosotros no nos dimos cuenta de eso y le dijimos al robot hacer este tipo de cosas y se nos va a echar a perder. Entonces queremos, evidentemente aquí esta tarea está muy pegadita a esta tarea, pero los planes, las soluciones propuestas son enteramente distintas. Es una falta de continuidad en este plan motriz, en esta sección. Entonces lo que hace justamente, si yo insisto en que tenga planes motrices robustos al ruido, para que aguanten este tipo de cosas, en general no es posible, porque la complejidad topológica podría ser no cero. Y eso sucede de hecho, sí, solamente si el espacio es contráctil, el espacio de estados. Pero sí le podría pedir diseñar un plan motriz lo más robusto posible al ruido, que eso es lo que está midiendo la complejidad topológica. Muy bien, fuera de eso, las propiedades de esta cosa, esa es como que la motivación. Y esto es un poquito de la preparación de la plática, si me da tiempo, voy a hablar pues de los métodos ya más sólidos de la topología algebraica, en particular de ideas de invariantes de Hopf, y interpretarlos también en términos de un problema concreto de radiación motriz. Pero finalmente son técnicas de la topología algebraica. Déjenme ya nada más para acabar, creo, esta introducción, motivación, estado no es estado del arte, pero es una motivación. Propiedades. Bueno, pues voy a hacer los análogos que ya hice para CAD, más generalmente para CCAD, y en particular para esta cosa, es que TC solo depende del tipo de homotopía de X. Entonces es un invariante interesante de estudiar en términos de la topología algebraica. Otra es que TC de un espacio es cero. De hecho, sí, solamente si el espacio es contractil, no es muy difícil darse cuenta. Si aquí tengo un espacio y este espacio lo puedo contraer a un punto, este punto en su contracción a lo mejor también describe una curva, no es una contracción basada. Pues entonces puedo planear el movimiento entre cualesquiera dos puntos. Por ejemplo, entre este y este me puedo venir aquí y luego echar a andar al revés la deformación. Entonces, si se puede contraer, su complejidad topológica es cero. Y de manera similar, si yo puedo que la complejidad topológica es cero, es porque puedo con una sola instrucción continua moverme de cualquier punto en cualquier otro punto, continuamente como varían esos puntos. En particular puedo dejar uno fijo y ya estoy describiendo continuamente cómo irme de cualquier punto a contrayendo el espacio. Además, la TC de X es 1. Bueno, una de las cosas a remarcar es que en el caso de esferas, que creo que ya lo borré, la categoría de suspensiones es 1.
De hecho, que la categoría de un espacio sea 1 es casi que sea no casi, pero es cercano a que sea, parecido a que sea una suspensión. Esa es la característica. O sea, que la diagonal se deforme dentro de los ejes, como una suspensión, como la comultiplicación en una suspensión, o en un coache-espacio. Aquí es mucho más fino el invariante, porque resulta que la caracterización de esto, pues no cualquiera. De hecho, sí, solamente si X es el tipo de homotopía de una esfera impar. Pero por supuesto hay muchas otras suspensiones que no son esferas impares. Entonces este en cierta manera distingue más, es más fino para decir quiénes son los de categoría de TC igual a 1. Esto lo probó. Muchos de estos resultados son estándares, los prueba Farben en sus artículos iniciales. Voy a poner algunas referencias para los resultados un poquito más, nada más para estos que son más modernos. Esto lo prueba Gregory Lupton, Mark Grant y John Oprea, por ahí del 2013, hace un par de años. Otra cosa que es también estándar es que tenemos cotas inferiores, longitud de productos de divisores del 0, es una cota inferior para la complejidad topológica y una cota superior está dada por 2 veces la dimensión homotópica de X entre la conectividad de X más 1. Estos son pan de lo mismo, ¿no?, que los otros. La única quizás diferencia aquí es, bueno, pues, ¿qué es esto de los divisores del 0? Pero la conectividad de X o de la fibra, ¿no? Es lo mismo. Lo que pasa es que tuve que haber puesto la fibra, pero eso tiene que ver con lo que iba a decir ahorita. En el caso de la fibración bajo consideración es la evaluación de las curvas. Esto sí es una fibración, y la fibra, o sea, la imagen de un punto, si este punto lo tomo en la diagonal, son los lazos, y entonces su conectividad está desfasada por 1. Iba a decir justamente eso. De aquí tengo que poner la conectividad de la fibra, en nuestro caso serían los lazos más 2, o la conectividad de X más 1. ¿Y cuál es el TC de las esferas pares? Ahorita voy a poner eso. Espérenme tantito. Sí. Déjenme nada más acabar de poner estas propiedades y luego vienen unos ejemplitos y voy a hablar de eso. Pero nada más para completar la figura, este sería el número 5 en mis notas. Creo que esto aquí 4, 5. Es que ya más o menos empecé a decir que esto es un invariante un poco más fino que lo que hace la categoría. De hecho, se encuentra entre la categoría y el doble de la categoría. Estos no es difícil de ver. De hecho, está entre la categoría y la categoría de X cruz X, lo cual es evidente, y esto es menor o igual que 2 veces la categoría de X. Entonces, de cierta manera, anda en ese rango. Y la última propiedadcita, que va a ser un poquito relevante para lo que sigue, es que es subaditiva, al igual que la categoría de LS de espacios. La categoría de un producto cartesiano es menor o igual que la de la suma de las categorías. Esto te satisface lo mismo. Muy bien. Entonces déjenme pasar. Esto va a ser relevante al ratito que quiera motivar por qué quiero estudiar este fenómeno, este invariante del tipo de teoría de homotopía. Y sobre todo en conexión de una conjetura más o menos famosa, bastante famosa en términos de la categoría LS, que es la conjetura de Gaussian, y esto va a tener un análogo similar. Bueno, entonces ejemplos. En cuanto a la propiedad 3, justamente de las esferas impares, pues ya con lo que dije ya es fácil darse cuenta que la complejidad topológica de una esfera par es 2, no 1. De hecho, la complejidad topológica de cualquier suspensión es 2 si la suspensión no es contráctil o no es una esfera impar, que son los casos 0 y 1.
Pero ya todos los demás sí quedaron englobados en TC igual a 2. Y la razón para eso es porque, por una parte, no puede ser, es menor o igual que 2 veces la categoría. Si es una suspensión, esto es 1, entonces a lo más es 2. Entonces a lo más es 2. Y esto nada más te dice que no sea 0 y que no sea 1, por el teorema de aquellos 3 cuates. Habría que darse otro invariante que pudiera discernir un poco mejor entre tipos de suspensiones. Bueno, ese es un ejemplo. Otro es en cuanto a la propiedad 5. La propiedad 5 es esto. Esto se puede realizar de distintas maneras. El inciso A es que la TC coincide, en algunos casos la TC coincide con la categoría, por ejemplo en cualquier grupo de Lie, cualquier grupo topológico, o mejor aún, en si X es un H espacio. No necesariamente homotópicamente conmutativo. Pensemos en un grupo de Lie, si gustan. TC no hay nada nuevo más que medir la categoría. Por supuesto, calcular categoría de grupos de Lie no se conoce en general. Aparentemente es un problema elaborado. Otra es que la TC es 2 veces la categoría. ¿Dónde quedó? Ah, esa está acá. Otra es que la TC es 2 veces la categoría cuando X es una variedad simpléctica. Uno con X. Caso es el del proyectivo real, proyectivo complejo, perdón. Entonces puede darse la igualdad aquí, puede darse la igualdad acá, y mejor aún, bueno, antes de pasar se puede dar en cualquier formato, pero antes de dar eso, déjenme hacer una pequeña observación con respecto a los espacios proyectivos, que fue una de las cosas que atrajo mi atención a estos temas, y eso es que, bueno, pues en particular, por ejemplo, la TC de CPN, la categoría era M, y entonces esto va a ser 2C. Está fácil de calcular, no es complicada. Sin embargo, ¿se acuerdan que la categoría del real proyectivo también era N? Pero su TC es una cosa brutalmente más complicada. TC de RPN, de hecho, coincide con la dimensión de inmersión de RPN. O sea, piénselo, es una variedad, y fíjense en la dimensión del espacio euclidiano más pequeño, en donde este RPN admite una inmersión. Ese número, esa dimensión más pequeña, es justamente la TC de RPN, y calcular este número explícitamente, pues, aunque se conoce básicamente por dónde anda, pero explícitamente es un problema abierto y aparentemente muy complicado. Entonces es bastante más fino para los ojos de este cuate, en términos de él. Esa es una. Y la otra es C, que esta situación se puede dar arbitrariamente. De hecho, para todo par de números enteros positivos, como lo puse aquí, C y T, enteros positivos, con C menor o igual que T, menor o igual que 2C, lo pueden realizar como los números para un espacio X. Existe un X de tal manera que la categoría de X, que esta es la categoría, voy a hacer una cochinada aquí, perdón, que esta es la categoría de X y este es la TC de X. Y entonces cualquier TC en el rango lo pueden realizar. Esto es lo mejor que uno puede lograr, estas cosas, lo mejor que uno puede lograr en general. Y además, esta es una pequeña nota que, bueno, es como un poquito de propaganda. Con la construcción de se puede hacer con técnicas de topología computacional. A saber, estos X's se realizan como ciertos espacios que ahora se conocen como productos poliédricos. Tienen que ver con complejos de momento angular. Básicamente agarran S1 como un punto, toman también un complejo simplicial abstracto con n vértices y se fijan en el producto simplicial abstracto en n. Este es el intervalo de enteros 1, 2 hasta n, con n vértices. Y lo único que estoy diciendo es que es una colección de subconjuntos
del 1 al n cerrado bajo caras, o sea, bajo subconjuntos. Entonces son complejos simpliciales abstractos. Esto es S1 con respecto a su punto base, y entonces esto está definido como la unión de X sigma con sigma en K. Lo estoy agarrando algunos subconjuntos de los vértices, y X sigma, esto es un subconjunto, esto va a ser un subconjunto de S1 a la n, y les tengo que decir cada uno de estos cuál es. Bueno, pues es el producto de X sigma 1 cruz X sigma n. Entonces este es un subconjunto de S1, otro de, y esto es un subconjunto del producto, y está dado de tal manera que el X sigma i es o bien todo o bien nada, dependiendo si la i vive en el complejo o no. Si no vive, no lo tomo. Si sí, pues de otra manera. Son ciertos espacios, de hecho Samuel los estuvo trabajando intensamente en sus últimos periodos de actividades, Samuel Hitler. Y en particular, cuando uno se fija en esto funciona para otras esferas y no necesariamente la misma repetida. Uno puede considerar estos espacios y construir explícitamente planes motrices óptimos, en el sentido de que son robustos al ruido lo mejor posible. Entonces, computacional, esto es combinatorio, spins, pruebas, lo que tienen que probar, pero construyes planes motrices que son óptimos por cotas inferiores homológicas. Entonces, un poquito de topología computacional en ese sentido. Pero exige al menos de que esto se puede lograr en cualquier. Y un último ejemplito, antes de terminar con esta motivación, que yo creo que se fue parte del caso. Ustedes díganme cuándo paro. Puedo parar en cualquier momento. Al menos para dar una idea de las, digamos, la definición de los invariantes de Hopf. Pero bueno, el último ejemplito, que igual lo pude ver por falta de tiempo, pero ya lo puse. Rn, K, la categoría de esto es K-1 y la TC, pues depende. Fíjense que, por ejemplo, cuando K vale 2, configuraciones de 2 puntos en Rn tiene el tipo de homotopía de una esfera. Si me dan 2 puntos en Rn distintos, nada más fíjense la diferencia del primero al segundo. Esto es un vector arbitrario, no cero, porque los puntos serán distintos. Si lo normalizan, les queda algo del tipo de homotopía de una esfera. Y mientras que la categoría de esto era constante 1, la TC era o 1 o 2, dependiendo de la paridad. Lo mismo sucede acá. Esto es 2K menos 2 o 2K menos 3. Cuando tienes par. Estos son un poquito interesantes en el sentido de que uno los puede anunciar como, bueno, ¿quieres resolver el problema de planeación motriz en espacios de configuración? Pues es que esto está modelando, por ejemplo, lo que sucede en un aeropuerto. Muchos aviones aparecen en tu pantalla y no sabes dónde, pues están por ahí, el radar te dice dónde y los tienes que llevar a cada uno a su gate, a su salita, a donde se van a estacionar. Y por supuesto no puede haber choques. Entonces, ¿cómo lo planeas? Los aviones es mucho más sencillo en el sentido de que tienen sus horarios, pero siempre están, y si algún avión viene retrasado, no sé si les ha pasado, salimos media hora tarde, entonces voy a llegar tardísimo, me están esperando, pero eso sería llegas 20 minutos antes, porque ellos juegan también mucho con que le meten galleta al avión y llegan pero de volada, o si salen muy temprano, pero tienen que ajustarse sus horarios tanto de salida como de llegada. Pero de todas maneras, los accidentes pasan, los fenómenos no programados pasan y siempre puede haber pequeñas diferencias, sutilezas, y es aquí donde el asunto del robotito que se mueve por un lado y si se movió tantito va a tener un fenómeno totalmente desastroso, una solución totalmente desastrosa. Es aquí donde entra en juego ese tipo de cosas, ¿no? Entonces por eso quería mencionar este ejemplito. Y entonces ahora sí, bueno, pues esto realmente tiene 15 años de haber empezado a surgir y desde distintos puntos de vista, pero aún hay muchos problemas abiertos. Es, por ejemplo, interesante darse cuenta
que esto no se conoce si es 2 o 3 o 4, perdón. Es un problema bastante ingenuo. O sea, podría dar un chico de licenciatura y decirle, a ver, construye un plan motriz. Yo pienso que va a ser 3, por razones que ya no va a dar tiempo. Entonces, si uno puede construir un plan motriz con grado de inestabilidad 4, o sea, 4 secciones que cubren cada una continua, acá cruz K, pues ya estarías. K es el botella de Klein. Podrían probar, y esto ha causado mucha expectativa entre los especialistas, porque, pues, ¿cómo es posible que con el bagaje que uno tiene de técnicas de homotopía, casi uno puede calcular la ATC de cualquier otra superficie, salvo esta? No se puede decidir prácticamente. Las orientables sí son fáciles, las no orientables, los expertos dicen que con un poquito de movimiento ahí, con homología y con coeficientes locales lo puedes hacer. Yo no he visto una prueba, pero sí les creo, pero este es particularmente interesante. Otro es, tiene que ver con ¿qué pasa? Bueno, ya calculé TC, vamos a empezar a complicar la cosa de, ya sé TC de esferas. Esferas son los complejos celulares más simples que se pueden formar, solamente aparte del punto base, una sola celda. Pero ¿qué tal que pongo 2 celdas aparte del punto base? Entonces, ¿cuánto vale la TC, que es como que el siguiente grado de complicación? ¿Cuánto vale la complejidad topológica de un complejo celular de 2 celdas? Como esto es un invariante homotópico, solo depende del tipo de homotopía, de la clase de homotopía de alfa, como en los grupos de homotopía de esferas. Y esto que sea como función de la clase de alfa. ¿Cuánto vale? Puede ser desde 0 hasta 4, y un poquito de lo que voy a decir al final es dar las obstrucciones, los invariantes de Hopf que determinan si es 0, 1, 2, 3 o 4. Por una parte, ese. Y la otra es, ¿cuál es la naturaleza? Y un cálculo, método de calcularlo, de naturaleza de y método para calcular ese. O sea, yo como topólogo algebraico, términos homotópicos, quisiera entenderlo en términos puramente homotópicos, porque finalmente es un invariante de homotopía. Entonces, necesito teoría, necesito entenderlo en esos términos. Entonces, déjenme ser un poquito más explícito con dos ejemplitos más y empezamos con la plática seria. Ejemplos. Sobre todo para ser un poco más preciso en lo que quise decir aquí. Bueno, una es que es fácil darse cuenta que la categoría de X, cuando le añado una cierta celda, aumenta lo más en 1. O sea, si ustedes ya tienen aquí la X está cubierta por ciertos abiertitos que se pueden deformar dentro de la X, y le pego una celda adicional, pues esos abiertitos que me están particionando esto, cada uno de ellos lo puedo engordar a un cilindrito que se deforma, tiene el mismo tipo de homotopía, toda la cosa se sigue deformando, y lo que me queda es nada más la parte de arriba de la celda que estoy poniendo, que por sí misma es contracting sobre ella misma. Entonces, en todo caso aumenta lo más en esta parte de aquí. Bueno, además, el decidir si aumenta o se queda, si aumenta realmente en 1 o no, se decide, esto se decide, y esto es la motivación de este trabajo, se decide en términos de invariantes de Hopf generalizados. O sea, el invariante de Hopf de esta cosa. El clásico, el invariante de Hopf está definido para funciones entre esferas, del formato de una esfera de dimensión 2n-1 a SN. Posteriormente lo puedes generalizar para cualquier mapeo entre esferas y más generalmente para cualquier función de una suspensión en cualquier otro espacio. Entonces, en esos son los invariantes de Hopf que quiero platicar en un segundito. Pero esto se puede decidir. Y es de hecho la motivación, pero desde el punto
vista de TC. Ahora, sin embargo, la situación es mucho más complicada para TC. ¿Cuánto esperaría yo aumentar la TC si le aumento si incluyo una celda? En el caso de la categoría aumenta nomás en 1. Y eso es porque, pues a lo mejor, si estoy metiendo una celda, pues en las celdas están, sus funciones de pegue son básicamente definidas en una esfera, y las esferas tienen categoría 1. Entonces como que va a aumentar a lo más por la categoría de las esferas. Y si esa analogía fuese cierta, en el caso de TC, la TC de un espacio esperaría que aumentase a lo más en 2, porque la categoría de las esferas, la TC de las esferas es 1 o 2, dependiendo de la dimensión. Entonces uno podría decir, pues a lo mejor será que la TC de X, cuando le pego una celda, aumente a lo más en la TC de X más 2, en el caso de que el peor de los casos de la paridad de la celda que estoy metiendo, pues de hecho es falla. Por ejemplo, si me fijo en RP2, como ya dije, la complejidad topológica es la dimensión de inmersión. Y bueno, pues está la superficie esta de Boy, que es una inmersión de plano proyectivo en dimensión 3. Entonces esta cosa es 3. Por otra parte, esto por supuesto es el círculo pegándole, esto es el círculo pegándole una celda de orden 2. ¿Sí? Con un mapeo de S1 en S1 de orden 2. Y bueno, si se lo quitara y me quedo nada más con el círculo, o sea, RP1, pues ¿cuál es la dimensión de inmersión de S1? Es 2. Solo que S1 es paralelizable y son 3 excepciones que no les dije por aquí. La TC de esto, bueno, claro, esto ya les dije que esto es 1. Y esto, por supuesto, ¿a dónde iba? Iba a tratar de limpiar mi error. Esto es RP1, no es la dimensión de inmersión, pero son los 3 casos de los proyectivos que son paralelizables. Son 3 excepciones. En fin, esto es 1, esto es 3, y efectivamente cuando le pegaron una celda aumentó en 2. Sin embargo, este proceso está peor porque uno puede probar que la complejidad topológica de un espacio proyectivo de dimensión de una potencia de 2 es 2e más 1 menos 1. Eso es, o sea, la dimensión de inmersión, y en esos casos son de los poquitos que se conocen. Pero si le quitan la celda de hasta arriba, y entonces básicamente lo que les queda es este espacio proyectivo, resulta que uno puede probar que esto es menor o igual que 2e más 1 menos e menos 7, si y es justamente menor o igual que 7. Es un resultado mío con Don Davis y Mark Mahowald, que no es previo a este desarrollo, es un resultado de no inmersión de espacios proyectivos, pero en eso de aquí queda puesto. Esto es del 2008. Entonces, el brinco, nada más de haber puesto esta celda crítica, puede ser tan grande como quieran. La E es tan grande como quieran. Pues tiene brincos brutales. Entonces, pues sí es súper necesario entender esto desde un punto de vista ontológico.